Está Matías Fachal, que hoy nos acompaña y que es el secretario de la Federación Judicial Argentina, también dirigente de la CTA Autónoma. Muchas gracias por estar acá. Te convocamos porque, bueno, si hay un tema que en este momento nos convoca, es la justicia que es cuestionada en casi todas las encuestas de opinión por más del 90% del pueblo argentino, que nos tiene un poco en vilo porque desde hace unos días el fallo por la causa vialidad que compromete a la expresidenta y ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se anticipa a todas luces por parte de los medios mucho antes de que la Corte se expida, con lo cual de alguna manera invalida o pone en tela de juicio qué tan imparcial es en efecto ese fallo. Y en general esa es la gran duda que suele tener la población argentina sobre la justicia. Si en efecto es imparcial, si falla de la misma manera para con pobres como para con ricos, si falla dependiendo de cuán poderosa o no es la persona que está siendo juzgada, para dónde está cambiando el timón del poder, porque parece que en general tiende a acomodarse en función de dónde van los vientos de la opinión pública. ¿Esto es una sensación o esto en efecto pasa así? Bueno, lo que hay que decir al respecto de eso es que esas críticas lamentablemente son bastante fundadas. Digo lamentablemente para quienes trabajamos en el Poder Judicial. Obviamente no tenemos las mismas responsabilidades que los jueces de la Corte Suprema o del resto de las instancias, ¿no es cierto? Pero sostener en la Argentina que todavía hay Estado de Derecho, bueno, la verdad que es bastante complejo a la luz de lo que estamos viviendo en los últimos días. Este fin de semana, bueno, se detuvo a Juan Grabois, ¿no es cierto?, por disposición del presidente de la Nación, que aparte estaba en el exterior, esto confirmado en el día de ayer por la ministra Patricia Bullrich, ¿no? Pero además también en lo que se está haciendo a Cristina, en cómo fue llevada la causa en las distintas instancias, la responsabilidad que se le intenta endilgar a ella, bueno, por en aquel momento ser presidenta, ¿no es cierto?, de la Nación. Pero bueno, igual no es nuevo, tenemos a Milagro Sala encarcelada, ¿no?, hace años, más allá de que ahora esté cumpliendo prisión domiciliaria, con lo cual un país donde su Corte Suprema, de 3 miembros hoy, 2 de los cuales aceptaron en su momento ser designados de manera inconstitucional porque fueron puestos primero por decreto, por Macri, más allá de que eso después se haya corregido por el Congreso de la Nación, pero que a su vez estos 3 son los que hace poco tiempo atrás aceptaron tomarle juramento a Mansilla, designado de la misma forma que 2, ¿no?, que Rosenkrantz, exactamente, ¿no? Otra vez el Congreso luego eso lo corrigió retirando los pliegos, pero habla bastante de la calidad de estos jueces de la Corte, con lo cual pensar que pueden ser imparciales, pensar que pueden fallar ajustado a derecho, ¿no?, pensar que es un órgano imparcial es casi que de ciencia ficción, es fantasía. Es un órgano de presión política más la Corte Suprema, eso es lo que hay que decir, ¿no es cierto? Yo pensaba, en un momento donde, por ejemplo, el pueblo mexicano está haciendo una reforma judicial muy importante. Hace muy poquito, incluso la propia Cristina mencionaba en una entrevista periodística que la Argentina necesitaba una reforma judicial, pero para que esta reforma fuera en serio necesitaba previamente ser reformada la Constitución. ¿Coincidís en eso? ¿Es necesaria una reforma y empezar a pensar en otra manera de constituir los tribunales, de hacer carrera judicial? Nosotros sostenemos que el Poder Judicial hay que democratizarlo. La Federación Judicial Argentina lo ha dicho siempre contrapusimos a esa idea de justicia de mercado, ¿no?, del servicio de justicia, de la justicia mercantilizada, una idea de un Poder Judicial democrático, al servicio del pueblo. Así que indudablemente consideramos que hay que cambiarla, que hay que transformarla, y ese cambio tiene que ser de raíz. Habrá cuestiones que sí hay que esperar una reforma constitucional primero, pero hay otras en las cuales se puede avanzar indudablemente. Por ejemplo, tenés en las provincias de Santa Cruz, Chubut o Entre Ríos, Consejo de la Magistratura democráticos, con instancias, digamos, representadas
organizaciones del pueblo, ¿no? Sindicatos, organizaciones de vecinos, de consumidores, de jubilados, en esos consejos de la magistratura que participan en los procesos de selección y designación de magistrados. Bueno, el Consejo de la Magistratura Nacional podría tener esa composición de trabajadores y trabajadoras judiciales o de otras actividades, otros sectores de la sociedad que no necesariamente sean parte de la corporación de abogados y abogadas o de los mismos magistrados, ¿no es cierto? A ver, mi mujer es colega tuya y dice dos cosas. Una, que la Corte con 3 integrantes es absolutamente incomprensible e inviable. Y la otra, respecto al tema Cristina, la causa, la proscripción, tras la pregunta o el comentario de Gladys y tu respuesta, pareciera como que está direccionado desde al menos una parte del poder la prisión, supuesta prisión de Cristina. ¿Vos cómo lo ves eso? ¿Cómo ves la proscripción? ¿Cómo ves? Desde un lado dice que está proscripta, de otro lado no. A ver, claramente que va direccionado todo a proscribirla, que no se pueda presentar. Esto de que ni bien anunció su candidatura, ¿no? Para la provincia de Buenos Aires, salgan a correr con confirmar la sentencia, ¿no? De la Cámara de Casación, bueno, tiene que ver con eso. Hace 3 meses que tiene la causa la Corte. Recordemos que el planteo de inconstitucionalidad del DNU 70 hace más de un año que lo tiene este mismo órgano y sin embargo no está tan apurado en expedirse sobre eso, ¿no? Sobre la inconstitucionalidad planteada a ese decreto. Y así con otro sinfín de causas donde las tienen 5 y hasta incluso a veces muchos más años, ¿no? Con lo cual... El Consejo de la Magistratura, de hecho, se tomó una cantidad enorme de años para decidir que era inconstitucional y tirar todo para atrás. Sí, exactamente, bueno, así lo es. La Corte marca de acuerdo a los ritmos, ¿no? Que quiere imponer, pero indudablemente que de acuerdo a lo que marca el poder, ¿no? El establishment. Esto de que de golpe están todos presionando a la Corte para que se expida ahora, porque no sea cosa que Cristina se presente. O sea, si la Corte siguiera su ritmo habitual, digamos, no debiera llevarse por todas estas presiones y sin embargo, evidentemente, lo hace. A ver, respecto a la cantidad, no debiera decir nada mucho si son 3, si son 5, si son 9. Creo que es inédito que tenga 3 integrantes la Corte a nivel nacional en nuestro país. Habría que obviamente que chequearlo. Sí, varios tribunales superiores provinciales han funcionado hasta con un solo miembro, pero claramente que eso es irregular. No es lo que prevé, digamos, no solo la Constitución, sino lo que todos esperamos del Poder Judicial, ¿no es cierto? Pero bueno, otra vez hay que caer ahí también sobre la legitimidad que tiene esta Corte, porque aún teniendo 9 miembros, ¿no? Si fueran todos designados de la forma en que fueron 2 de ellos, bueno, digo, seguiríamos con las mismas sospechas, ¿no? ¿Es el Poder Judicial el poder más clasista de los 3 poderes del Estado argentino? Indudablemente es el más conservador, el más elitista, el menos democrático y hasta incluso muchas veces compitiendo con el Ejecutivo en el más autoritario. Somos de alguna manera el Poder Judicial, digo, ¿no? Sus trabajadores y trabajadoras, parte del brazo represivo, ¿no? Del Estado junto con la fuerza de seguridad, con lo cual se utiliza constantemente al Poder Judicial, lamentablemente otra vez, para disciplinar a los pueblos, ¿no es cierto? Para esto de acallar las voces disidentes, perseguir a los líderes políticos, pero principalmente también procesar a los dirigentes sociales, ¿no es cierto? Acá se viene persiguiendo a las organizaciones sociales desde que comenzó este gobierno, ¿no? Con allanamientos a los movimientos, ¿no? A sus sedes, quitándole completamente los recursos que reciben, persiguiendo a sus dirigentes y con causas judiciales, ¿no es cierto? O sea, con lo cual siempre el Poder Judicial ha sido servil a los factores de poder, ¿no? A ver, no sé si está bien formulada la pregunta, pero es lo que me surge. ¿Es negocio para la Corte mandar la presa a la expresidente? A ver, si fuera una Corte preocupada
por ahí por sus pergaminos jurídicos, ¿no? Por ajustarse a derecho, por lo que se va a decir de ellos el día de mañana en las facultades, y uno debiera entender que no lo es. Claro. Pero evidentemente ellos siguen respondiendo a sus mandantes. Uno de ellos fue abogado de Clarín, siguen manejando las causas que tenían en sus estudios jurídicos. Ninguno de los tres fue juez antes. No significa que eso vaya a ser garantía, pero digo, ni siquiera vienen empapados de cómo es el funcionamiento del Poder Judicial. Digamos, fueron puestos ahí, evidentemente, para buenas razones de algunos, con lo cual el negocio es y debe estar siendo por otro lado, pero no el de ajustarse a derecho, insisto con eso. Vuelvo a la reforma mexicana. Esta idea que vos planteás de democratizar la justicia, ¿una vía podría ser en efecto que empecemos a elegir de alguna manera con el voto popular a los representantes del Poder Judicial como elegimos los de los otros poderes? Bueno, a ver, claramente ese es un camino, habría que estudiar acá cómo se hace. En México sí estaba planteado que de ninguna manera podían involucrarse los partidos en eso, porque si no, si acá fueran que los candidatos a jueces son de tal o cual partido, lo único que haces es blanquear a claro. qué partido pertenecen, ¿no? Porque en definitiva eso también es lo que hoy sucede en la realidad. Entonces, con lo cual tampoco se estaría democratizando demasiado. Ahora, lo que sí sucedió en México, y hay que decir que si bien para hacer una votación inédita, que tal vez la gente no sabía bien a qué era lo que estaba participando, bueno, justamente hubo un padrón que fue a votar del 13%, nada más porque, bueno, los candidatos quizás no se conocían bien, bueno, que no estén los partidos, que no haya plata para la campaña, porque cada candidato se tenía que dar a conocer por sí, bueno, claramente eso afecta en cuanto al conocimiento de la ciudadanía y eso también es un aspecto a ver. Ahora, bueno, ¿quién pone la plata si no? Si la ponen las empresas, otra vez. Claro. Es en todo caso blanquear a qué factor de poder o qué grupo de poder tal o cual juez o jueza va a responder. Ahora, es una experiencia que hay que mirarla y mucho. Eso permitió renovar prácticamente la totalidad del poder judicial. Obviamente que con los problemas que hay allá con el narcotráfico y etcétera, es, bueno, digamos, todo un paso también adelante que habrá que ver cómo se va desarrollando. Pero eso es un camino. También hay que democratizar a través del ingreso al resto, ¿no? Del Poder Judicial, a quienes trabajamos ahí, ¿no? Para que dejen de entrar a dedo los familiares del poder de cada provincia o incluso de la nación, o muchas veces también sectores vinculados a los servicios de inteligencia, a las grandes empresas, los grandes estudios jurídicos, a los partidos políticos. Ahora, pongamos, ¿no? Juan Pueblo, presión popular. ¿Puede influir sobre la Corte o se lo pasan por el quinto de las... Es delicado. Mirá, a ver, cuando fue lo del 2x1, todo el pueblo salió, yo diría casi que hasta espontáneamente, ¿no? Superando incluso a muchas de las organizaciones. También se había dado ahí una discusión de que casi había dos marchas, ¿no? Por los distintos sectores de los organismos de derechos humanos y sin embargo, bueno, al igual que este último 24 de marzo, en aquella oportunidad también se pudo dar una marcha en unidad, pero porque el pueblo salió masivamente a la calle a decirle a la Corte, ¿no? Que los genocidas tenían que seguir presos. Sí. Con lo cual, y bueno, tuvieron que dar marcha atrás. Lo que me refería antes respecto a la forma de designación que había tenido Macri con Rosenkrantz y Rosati. Por decreto, bueno, tuvieron que después corregirlo también por el Congreso, por todo el descrédito y el humor social rechazando, ¿no? Esa posibilidad. Así que indudablemente que la movilización popular puede afectar o cambiar por ahí la decisión que tengan tomada de acuerdo al ordenado por sus mandantes del poder, ¿no? Es que sucede con la causa de vialidad que incluso desde sectores que no son tipificados como kirchneristas a priori, hay una cantidad enorme de cuestionamientos sobre
irregularidades de la causa, falta de pruebas o de elementos probatorios que apunten en efecto a Cristina Fernández, con lo cual la idea de que en efecto se trata de una persecución y no de una condena excedió al núcleo duro kirchnerista. ¿Cómo deja parada la Corte? Si bien vos decías hace poquito, no creo que les importe demasiado, pero ¿cómo deja parada la Corte? ¿Cómo nos deja parados a todos en relación al sistema judicial que ratifique un fallo tan cuestionado, incluso por un sector bastante más amplio que el propio kirchnerismo? Sí, efectivamente. Es que, a ver, cualquiera que se involucra apenitas, digamos, en la causa sabe que todo el proceso fue un mamarracho desde cómo se gestó esa causa. No olvidemos, ahí estuvieron involucrados jueces y fiscales de Lago Escondido, ¿no? De los que estuvieron en la casa ahí de Lewis con gerente de Clarín. Bueno, esto de que fiscales y jueces también jugaban a la pelota ahí en la quinta, al tenis, la quinta de Macri. A ver, una causa donde los funcionarios más altos todos fueron, digamos, bueno, librados de culpa y cargo, donde no se pudo probar ningún tipo de responsabilidad a esos funcionarios altos. En todo caso, sí hubo funcionarios menores involucrados más directamente con esas licitaciones. Ahora, si los altos funcionarios y los ministros no tienen nada que ver, ¿por qué sí lo tendría la presidenta de la Nación, que no puede estar atrás de cada una de las cosas, ¿no? Que se mueven en un gobierno, en un país como el nuestro? Bueno, alguna vez alguien, yo me terminé haciendo amigo y que le terminé teniendo mucho respeto y que no se lo podía clasificar como peronista, kirchnerista, zurdo, no sé, trosco. El fiscal, querido fiscal que ya no está entre nosotros, Federico Delgado, en un café, yo le pregunté, decime Federico, cuando teníamos ya una relación un poco mejor, le digo, las causas de Cristina. Me miró y me dijo, Ariel, son todas truchas. Esto que terminás de decir vos, me dice, todos mamarrachos, todas armadas. Entonces vos decís, ¿dónde vamos a parar si un tipo que es realmente, que iba en bicicleta por Libertador, le tiraron un auto encima y por poco lo destruyen, te dice eso? ¿Qué queda para la gente común? Obviamente, por eso es parte de todo ese descreimiento generalizado del Poder Judicial, que no viene de ahora, viene de toda la vida. Ha habido cortes supremas tan desastrosas como esta que avalaron los golpes militares, ¿no es cierto? Bueno, la última dictadura cívico-militar fue escandalosa. O sea, desde ese lado uno diría, bueno, ¿qué te extraña? Bueno, pero uno no deja siempre igual de sorprenderse, y aparte no podemos dejar de exigir a nuestras instituciones de la democracia que tengan el papel que verdaderamente la Constitución prevé y del cual todos esperamos de ellos. Lamentablemente sus componentes no están no solo a la altura de las demandas de este pueblo, de esta sociedad, sino que evidentemente, bueno, no soy yo quien para decirlo o juzgarlo así, pero están más cerca de ser delincuentes, no que del otro lado del mostrador, porque esto no son errores, no es que no saben. Pero aparte vos lo conocés desde adentro, porque vos saliste de ahí y ahora... Hace 25 años trabajo en el Poder Judicial, claro, efectivamente, pero bueno, uno ha visto sí algunas cosas o sabe algunas cuestiones cómo se manejan, pero la inmensa mayoría de los que trabajamos ahí sí pretendemos hacer las cosas como corresponden y trabajar, digamos, no solo ajustado a derechos, sino sabiendo que del otro lado del expediente hay personas, hay una sociedad, un pueblo, un ciudadano, una ciudadana, hay un comerciante que pierde todo, una persona que pierde sus ahorros, un laburante que se queda sin trabajo, un vecino o vecina que tuvo un accidente en la calle, o sea, y entonces ponemos lo mejor de nosotros. Ahora después, donde se toman las decisiones, pasan estas cosas, donde una pericia que se había ordenado, ¿no? Dijo que no había ninguna cuestión irregular, que las obras estaban terminadas, finalizadas, ¿no? O en trámite, se estaban ejecutando, y bueno, y con eso se lleva adelante un juicio igual, forzando las situaciones, y bueno, con estos personajes que después aparecen en los chats o en las escuchas de otros funcionarios, ¿no? No nos olvidemos de Alessandro, que se tuvo que ir del gobierno de la ciudad. Ahora,
los servicios tienen gente laburando adentro. Comodoro Pro, exactamente. Comodoro Pro, Comodoro PIS. Los grandes estudios jurídicos, las jerarquías eclesiásticas, las empresas, digamos, acá hay que... La Embajada de Estados Unidos, van los jueces muchas veces al festejo del 4 de julio de la Independencia, o incluso en la jura de algunos funcionarios altísimos del Poder Judicial, ha estado el embajador de Estados Unidos. Los mandan, esto que dijo ayer Cristina, que los mandan a hacer cursos a Estados Unidos, así como antes iban los militares a la Escuela de la América. Esto es así, van a Chile, a Centroamérica y a Estados Unidos a hacer capacitaciones, los jueces y fiscales, dadas por la DEA, dadas por el FBI, dadas por el Departamento de Estado de Estados Unidos, donde también está involucrado el CEJA, que es el Centro de Estudio de la Justicia de las Américas de la OEA. Sabemos todos a quién responde la OEA. Esto es un plan que viene peregrinándose hace más de 50 años por parte de Estados Unidos, que es una decisión deliberada de que ya con la mala imagen que tenían los ejércitos, ¿no?, las Fuerzas Armadas por los golpes de Estado, había que de alguna manera colonizar los poderes judiciales porque, bueno, los cambios de gobierno se iban a dar a través de eso. Bueno, tenemos el ejemplo de Lula, Dilma en Brasil, ¿no? Gracias por venir. Por favor, nos acabó el tiempo. Tendrías que venir a hablar de Comodoro Pro. Cuando ustedes me digan, acá estaremos. Ahí tengo algunas anécdotas. Muchas gracias. Usted no cree que la justicia sea independiente, ¿no? Bueno, usted Yo soy de independiente, Usted claro. es independiente, entonces usted cree que la justicia es independiente. Y que no está siendo justa con Independiente, incluso, claro. ¿Nos vamos a un corte? Bien, vamos, dale, vamos a un corte y volvemos con más agenda propia. Y no se olvide, a partir del martes que viene, 18 horas.